Conoce a tus funcionarios. Alejandro Ramírez Rico es maestro en Derecho con diplomado en Derecho Fiscal en la Universidad Tecnológica de México y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diversos cursos y conferencias, tales como la fe pública, la certeza jurídica y la justicia administrativa, prospectiva de los sistemas anticorrupción en el mundo digital, curso de capacitación teórico-práctico en materia de responsabilidades administrativas graves, conociendo los derechos humanos, las garantías constitucionales y el juicio de amparo, entre muchos otros. Cursó un diplomado en formación y preparación para secretarios del Poder Judicial de la Federación automatizado en impuestos y diversos simposios y seminarios como Seminario de Derecho Constitucional Tributario en Iberoamérica, Congreso Nacional de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal AC, Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, medidas cautelares y suspensión del acto en el procedimiento contencioso administrativo, sobre la nueva Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, la Ley Federal de Competencia Económica, entre otros. Cuenta con experiencia docente. Asimismo, ha ocupado diversos cargos entre los que se encuentran subdirector de juicios de nulidad dentro de la Dirección Contenciosa Administrativa de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, secretario de Acuerdos en el entonces Tribunal Fiscal de la Federación en la Secretaría General de Acuerdos y secretario de Acuerdos en la Sexta Sala Regional Metropolitana del mismo tribunal. Secretario de Acuerdos en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en la Sala Regional Peninsular, y director de sanciones en la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiocomunicación en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Procurador fiscal en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Coordinador de Jurisprudencia y Estadística en la Secretaría General de Compilación y Difusión del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como Secretario General de Compilación y Difusión del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Ana Claudia de la Barrera Patiño. Nació en la Ciudad de México, cuenta con una licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM y una maestría en Derecho Fiscal y Administrativo, aprobadas con mención honorífica. Cuenta con diversos cursos, diplomados y seminarios en las materias de Derecho Administrativo, Fiscal, de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Ética y Derechos Humanos. En enero de 1998 ingresó a laborar en el entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, hoy de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en el área de la Secretaría General de Asesoría y Defensoría Jurídica, hoy Secretaría General de Atención Ciudadana como Defensora Jurídica. En abril de 2001 ocupó los cargos de Secretaria de Acuerdos de Sala Superior y Secretaria de Estudio y Cuenta, adscrita a la Ponencia 1 de la Sala Superior del Tribunal, cargo que desempeñó hasta diciembre del 2019. En enero de 2020 fue nombrada por el Pleno General de la Sala Superior como titular de la Secretaría General de Compilación y Difusión. En enero de 2021, el Pleno General de la Sala Superior la nombró secretaria técnica de la Junta de Gobierno y Administración. A partir del 18 de agosto de este año, ocupa el cargo como titular de la Secretaría General de Atención Ciudadana de este tribunal. Bienvenidos a su programa Conoce a tus funcionarios y funcionarias del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en el marco de conmemoración del 50 aniversario de fundación de este tribunal. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, a un abogado extraordinario y a una gente que en lo personal le tengo un aprecio singular. No solamente porque lo he tratado a él de manera personal en otros ámbitos, sino porque también hay un gran afecto hacia su progenitor, quien fuera en la época de estudiante mi maestro de Derecho Administrativo, el maestro José Francisco Ramírez, y hoy tenemos precisamente a su hijo, el licenciado maestro Alejandro Ramírez Rico. Alex, no sabes qué gusto, qué placer tenerte con nosotros. Gracias, gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, ministra, es un placer para mí, es un gusto y sobre todo es un honor estar conversando, charlando con usted en estas pláticas que ha tenido a bien el presidente del tribunal instaurar. Y bueno, pues yo estoy a sus órdenes y como dice usted, nos conocemos tanto en el plano personal como en el profesional, ¿verdad? Algunas veces tuve que platicar con usted algún asunto ahí siendo usted ministra de la Corte y bueno, pues estoy a sus órdenes.
Gracias, gracias Alex. Siempre es un gusto verte con el cariño de siempre. Y bueno, yo entiendo que la influencia paterna debe haber sido muy importante dentro de tu manera de ser y de pensar, sobre todo teniendo como padre un hombre tan extraordinario como el que a ti te tocó. Te digo porque lo conocí muy de cerca, fue mi maestro, había mencionado, en los dos cursos de Derecho Administrativo que llevábamos en ese entonces en la facultad. Y bueno, un señor al que yo siempre quise, admiré, y he respetado muchísimo en toda mi vida profesional. Tuve el gusto de saludarlo hace relativamente poco tiempo, pero siempre guardo de él el magnífico recuerdo de la gente que te forma, de la gente que te enseña, de la gente que te deja huella. Y bueno, afortunadamente con el paso del tiempo tuve el gusto de conocerte a ti personalmente también, ya como funcionario, que ahorita vamos a platicar de esa gran carrera que tú también has tenido dentro del sector público y además también en el académico. Y yo digo, bueno, pues ya lo trae de nacimiento, lo vivió, lo vivió desde niño y pues yo creo que pienso que tu padre influyó mucho en tu decisión para estudiar la carrera de Derecho, o no sé si haya habido algún otro factor que nos encantaría que nos platicaras, Alex. Claro que sí, ministra. Bueno, pues como usted señala, bien señala, mi papá ha tenido una fuerte influencia en las actividades que recientemente realizo como profesionista, pero fíjese que en la época en que era yo estudiante estaba, incluso recuerdo que era en la secundaria, cuando tomé la decisión de estudiar la carrera de licenciado en Derecho. Creo que en ese momento mi papá todavía no me insistía lo suficiente y luego pues ya no fue necesario porque le había yo manifestado esta decisión, pero esto fue debido a que precisamente tenía yo pues una tendencia a gustarme las cuestiones humanísticas, incluso pensé yo en estudiar filosofía o historia, pero atinadamente mi papá me regaló un libro que, que se editaba en la UNAM, que tenía las profesiones ahí indicadas, señalaba cuál era el tipo de profesión, qué materias llevaban, cuáles eran los campos de acción que tenían y sobre todo la aplicación práctica técnica y cuál era su campo de empleo. Entonces, leyendo yo veía que historia me gustaba mucho, filosofía me gustaba mucho, pero sí ya a la hora de ver a qué se dedicaban, pues era a la investigación o a la academia, y sí vi como que muy limitado esa parte. Entonces, pues bueno, ya viendo la carrera de Derecho, que tiene un ámbito muy amplio para trabajar en todas partes, eso y con el apoyo además o con la idea de que mi papá es abogado, y además de todo lo que lo escuchaba, de todo lo que escuchaba que decían sus amigos cuando había reuniones en la casa, pues siempre me gustó mucho esa parte y hoy por hoy, pues la verdad es que yo estoy muy agradecido con esta carrera, me gusta mucho, incluso creo que siguiendo los mandamientos de Cuturra, ahora que mis hijos me pidieron algún consejo, mi hija sí lo atendió, ella está ahorita estudiando la carrera de Derecho, ahí va iniciando y va muy bien, entonces creo que también tiene ella la escuela y esta ha sido la parte de por qué estamos por acá en esta profesión tan hermosa que abrazamos todos nosotros. Sí, yo creo que eso es lo más importante, estar muy convencidos de lo que uno hace. Y yo a ti te veo como un enamorado de la profesión y creo que eso es hacer lo que a uno le gusta y es cuando las cosas se hacen bien como tú estás acostumbrado a hacerlas, cosa que me da un enorme, enorme gusto. Pero en la escuela, ¿cómo te sentiste? ¿Eres orgullosamente Puma? En la Universidad Así Nacional es. Autónoma de México. ¿Qué recuerdos tienes de tu estancia en la universidad? Pues yo creo que los mejores, los más bellos, digo, aparte de lo que decíamos de que es una carrera preciosa, me tocaron excelentes maestros, excelentes profesores. Creo que aprende uno mucho, no nada más la cuestión, digámoslo así, la técnica jurídica, lo que es el conocimiento jurídico en sí, sino también la parte de la convivencia con los maestros, el ejemplo que tiene uno de ellos. Por ejemplo, bueno, pues yo recuerdo con mucho cariño y mucho aprecio, porque además fue
amigo personal de la familia, al maestro don Alfonso Nava Negrete, con el que no nada más tuve clases, sino que compartimos muchas cuestiones, muchas experiencias, y de otros excelentes maestros más que, pues, digo, no terminaríamos de nombrarlos, entonces, pero en la carrera excelente, creo que es una excelente universidad, la Universidad Nacional, y por supuesto que somos Pumas de corazón. Sí, al maestro Nava Negrete yo también tuve el gusto de conocerlo. Él fue mi ¿No? maestro ya en el posgrado, pero yo recuerdo que en esa ocasión eran tres maestros de Derecho Administrativo que en primer lugar se llevaban súper bien y además pues eran maestros con un gran reconocimiento y un gran prestigio, que era tu papá, el maestro Nava Negrete y el maestro Javier Fondragón Alarcón. Entonces, eran tres pilares fundamentales del derecho administrativo. Entonces, sí fue un gusto conocerlos, tratarlos y aprenderles mucho. Pero ya termina el joven abogado la carrera de derecho. Muy contento, muy convencido de que ese es el camino que quería seguir, que está en el destino que él ha buscado. ¿Y qué hace este joven abogado? ¿Dónde inicia su carrera profesional? ¿Dónde empiezas a trabajar? Ya la aplicación práctica del derecho es otra historia. Así Entonces, es, ¿cuál así es el es. siguiente paso, Alex? Así es, ministra. Pues mire, fíjese, curiosamente inicio mis ya cuestiones profesionales precisamente con el maestro Javier Alarcón, Mondragón Alarcón, y con él me auxilia porque en esa época mis papás tuvieron que irse a vivir a la ciudad de Tuxtla y el maestro Mondragón me dice, pues vente acá, él estaba en una notaría, pero aparte también veía otros aspectos de unas empresas que llevaba. Entonces me lleva al ámbito, primero yo incursión en el ámbito del derecho corporativo. Iba yo a ver ciertas empresas, llevaba yo los libros de accionistas, sus registros, todas esas cuestiones, e incluso pues fue cuando empecé a ver el pago de impuesto predial acá en la Ciudad de México con todos esos edificios. Posteriormente, pues ya la vida me fue llevando más un poquito al sector público. Ahí empiezo, digamos que en el sector privado. Luego tuve otra incursión en el sector privado que fue en lo que ahora son la empresa Walmart, en aquel entonces Aurrera. Y ahí también llevaba yo lo que eran los recursos en contra de las multas y toda la cuestión que les imponían. Entonces, bueno, ahí también estaba yo encargado de presentar los recursos administrativos y las demandas ante el entonces Tribunal Fiscal de la Federación. Ahí fue donde aprendí a hacer las demandas como litigante. Entonces, bueno, pues ahí. Una Sí, experiencia padrísima del otro lado del escritorio, que te hace un abogado muy completo, porque dominar las dos partes no es fácil, ¿eh? sí, es correcto, ministra, porque bueno, incluso ahí tiene uno, y de ahí conservo todavía la visión de pensar en los litigantes, de pensar en los gobernados, de cómo se ven las cosas, porque bueno, también me toca la parte de estar del otro lado. Creo que mi experiencia ha sido muy generosa, ¿no? Desde la parte en que pude estar en el ámbito del sector público, le digo, viendo estas cuestiones de las demandas, y luego ya en la parte de estar, inicié por ejemplo también en la Procuraduría del Consumidor. Allí estuve como jefe de unidad en el área de legislación y consulta, viendo las Aquí ya te cuestiones vas de enfocando más a leyes. la función pública y a la Así función es. administrativa, además. Sí, 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 digo, de hecho lo administrativo lo traigo pues también por herencia, desde que estaba En yo en los la carrera, genes. acompañaba yo a mi papá al entonces Tribunal Fiscal, y ahí, incluso yo creo que como incentivo me dijo algún día, oye, pues mira, te voy pagando una cantidad y venme haciendo un proyecto de sentencia. Entonces ahí empecé haciendo estas cosas, ya luego estuve en el tribunal, en el entonces Tribunal Fiscal. Estuve muchos años, estuve cerca de 10, 12 años, desde la Secretaría General Adjunta de Acuerdos en la Sala Superior, luego en una sala regional, en la sexta sala regional con la magistrada Nidia Narváez, y luego me voy a la sala regional peninsular en Mérida, Yucatán,
Ahí es de donde si ve algún acento yucateco, a eso lo debemos. Y después ya de estar allá en el tribunal pues, cierto tiempo, me regreso a la Ciudad de México por algunas cuestiones personales y acá entro a laborar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como director de sanciones. Entonces también tengo esta parte de la visión de ver que las cosas funcionen bien, de estar vigilando a los particulares en el desempeño de la ley. Y luego ya posteriormente pues tengo la fortuna de entrar a la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, en donde fue creo que una experiencia maravillosa porque yo siempre creí que la Procuraduría Fiscal de la ciudad solo veía cuestiones litigiosas en materia fiscal, pero no, la Procuraduría es algo más allá de eso. Vinieron la parte de tener que presentar reformas a la ley, al Código Fiscal, y entonces incluso interactuar con la parte de la presentación de las leyes, de las modificaciones, con los diputados de la entonces Asamblea Legislativa, y bueno, muchas otras cosas más. Entonces Ahí creo fue donde que yo te conocí. sí, sí, exactamente. Ahí ya ve que luego teníamos que ver cuestiones que llegaban hasta la corte, que me La tocó verlo corte, todavía sí. ahí en funciones de ministra, y bueno, pues ahí platicamos varias cosas de esos Sí, sí, temas, sí, ¿verdad? además siempre con un alegato muy bien hecho, muy estructurado y con esa personalidad que yo creo que también le heredaste de tu padre, de tan sereno, tan tranquilo, tan educado, que eso no por nada, pero es algo muy importante en el desempeño. Y tú lo tienes, eso es magnífico porque eres una gente que pues representa eso, tranquilidad, seguridad, paz, igualito que tu papá. Muchas gracias, ministra. Eso espero. Eso No, espero, claro que porque mi, sí. mi- mi papá es un Y gran después de la ejemplo para mí. Procuraduría viene un Bueno, cambio importante. así es, bueno, pues ya sabe que como todo en la vida, las cosas acaban, acabó un periodo en la administración de la Ciudad de México, en el gobierno de la Ciudad de México, y luego pues ya tuve la oportunidad de poder venir acá al tribunal, el tribunal que de alguna manera yo siempre dije, los tribunales fiscales, administrativos, son como mi casa, por lo que le decía, yo acompañaba a mi papá desde entonces, mi papá incluso fue inauguró el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como secretario de Acuerdos, y cuando vengo acá yo me siento en casa. Me hace la invitación la ministra Yasmín Esquivel, a la cual le agradezco porque pues ahora ha sido parte de mi experiencia, de mi vida profesional, y entonces pues ya llego acá al tribunal como coordinador de jurisprudencia, que también es una cuestión muy interesante. Que es ahora lo que tú diriges en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Fíjate que esta es una parte importantísima de todo órgano jurisdiccional. Viene a ser algo así como lo que en el Poder Judicial en alguna época fue el Semanario Judicial de la Federación, que hoy también hay una oficina de compilación, aun cuando el semanario todavía sigue existiendo. Pero a mí me encantaría, Alex, que le platicaras a nuestro público televidente cuáles son las funciones de esta Secretaría General de Compilación y Difusión que compilan y que difunden dentro del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Me encantaría que nos compartieras primero qué hacen y luego cuál es tu sentir respecto de la función que hoy realizas. Claro que sí, cómo no, ministra. Pues yo creo que esta es una secretaría muy, muy importante. Incluso desde los albores del tribunal está contemplada en su ley orgánica. Hay una secretaría de compilación desde el inicio del Tribunal Contencioso Administrativo. Y creo que esto obedece precisamente a la necesidad de tener una regulación de en cuanto a la actividad del tribunal. Bueno, uno es muy bueno, se siente uno muy bueno como tribunal, pero precisamente uno tiene que atender a las necesidades digamos, de los usuarios, en este caso de los administrados que vienen a pedir justicia en relación con los actos de autoridad. Y en esa medida, bueno, pues tenemos que medir esta parte de la eficiencia, de ver cuánto personal se requiere para poder atender. Y entonces es esta parte de la estadística de ver cuántas demandas ingresan, cuántas sentencias se pronuncian, y precisamente con cuánto personal se puede hacer.
Esto precisamente también es importante porque haciendo estos cálculos, viendo estos números, es como también se integra la petición que se realiza al gobierno de la ciudad para el presupuesto, más bien que se presenta el presupuesto que requiere el tribunal para su funcionamiento, y en esa medida, bueno, pues precisamente el hecho de tener catalogados y bien identificados los rubros de cómo funciona el tribunal, cuál es su desempeño, que en realidad, pues viendo los números, lo que vemos es que más o menos el número de demandas que ingresan es el mismo número de sentencias que también van saliendo, y también la parte posterior, ya ver cuál es el cumplimiento de las sentencias, tanto por parte de las autoridades cuando son sentenciadas a cumplir alguna cosa, como por parte también del propio tribunal cuando los justiciables se van al juicio de amparo, allá obtienen alguna sentencia favorable y entonces vienen acá a, bueno, ya el colegiado, el juzgado de distrito, al cumplimiento que también tenemos que hacer nosotros. Entonces, esta parte de la labor estadística es muy importante y además interesante porque no nada más es cuestión de hacer sentencias, sino de hacerlas bien y hacerlas en el número adecuado. Entonces, me parece que esta labor que tiene la Secretaría, pues es muy importante. La otra labor que tiene la Secretaría, como su nombre lo indica, es la de compilar. Compilamos acá todo lo que son los criterios y los precedentes necesarios para realizar la jurisprudencia, que como bien señala usted, pues todo órgano de justicia es un elemento muy importante, además, como todos sabemos, es una fuente del derecho, y en esa medida, tener una jurisprudencia bien conformada y además en número que refleje lo que está haciendo la actividad del tribunal, pues es algo muy importante, ¿no? Aquí yo creo que el tribunal tiene una labor que es muy prolífica en cuanto a sus precedentes y sus sentencias, y lo que hay que hacer es precisamente mostrar con estos criterios cómo es la forma en que están resolviendo los asuntos el tribunal. Nuevamente recurro al maestro Mondragón, que él me decía en época de estudiante, que la ley no era lo que dice la ley, sino lo que dice la jurisprudencia que dice la ley. Y bueno, yo entiendo que era la parte de precisamente, pues, tener esta consideración de que una vez que la ley es sometida a un proceso de análisis en cuanto a las cuestiones prácticas, pues ya resulta qué es lo que uno entiende o los juzgadores entienden, que son los que a final de cuentas tienen la última palabra en la cuestión de la interpretación de la ley, porque todos interpretamos la ley, desde el ciudadano interpreta la ley a su manera, las autoridades lo interpretan de otra manera, y bueno, pues ya es el tribunal el que dice, bueno, la interpretación correcta es esta, y esa es la parte que es interesante, porque una vez efectuada la labor de realizar la jurisprudencia, bueno, pues se pone al alcance de todos para que precisamente puedan ver y puedan entender cuál ha sido esta interpretación que ha tenido el tribunal respecto de tales o cuales asuntos en específicos. Y ahora con la evolución que estamos teniendo, que como usted sabe, ya ve que en este año precisamente el Poder Judicial de la Federación está cambiando un poquito el modelo de la realización de las jurisprudencias con la integración de los precedentes que va a realizar la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, será un elemento más para tener en consideración, que ya ve que la jurisprudencia nos obliga a todos los tribunales. Entonces también esa parte de compilar lo que hay afuera es la labor de esta Secretaría. Y una más que yo agregaría que es importante ya para dejar de hablar, No, adelante, es, adelante. la Secretaría de Compilación y Difusión tiene a su cargo la parte del archivo del tribunal. Cada sala ordinaria tiene digamos, un archivo en el que está de trámite, en el que está llevando los asuntos de manera diaria, pero llega un momento en que el asunto deja de tener, digamos, una actividad más, más activa, valga la redundancia, y entonces, bueno, pues ya es cuando mandan el expediente al archivo de concentración, en la que de conformidad con las leyes y normatividad, pues tiene que pasar un rato en ese archivo, y nosotros tenemos la Secretaría de Compilación tiene a cargo esta parte de la responsabilidad
de la custodia, la guardia, custodia y organización de los archivos que, digo, de los expedientes que evidentemente a lo mejor van a tener algún movimiento, a lo mejor por cuestiones de cumplimiento de sentencia o por alguna situación, o bien tenerlos ahí precisamente para poder hacer la cuestión de la compilación de la jurisprudencia. Pasado este plazo de ley de que el expediente tenga que estar ahí, pues entonces ya se procede a su eliminación, o bien a ver cuáles de esos expedientes son los importantes para poderlos archivar en un archivo que se llama el archivo histórico, eh, precisamente para dejar huella o para dejar este testimonio de lo que ocurre en el tribunal con el día a día. Creo que estas son las tres funciones más emblemáticas de la Secretaría, aunque hay un sinfín más, ¿no? Llevamos a cargo ver la cuestión de las publicaciones en la Gaceta, incluso Y apoyando por al eso es de presidente difusión en también, varios ¿no? aspectos. Es correcto, también esta parte de poner a la vista de los funcionarios del tribunal y también a la vista de la ciudadanía, pues todo lo que se hace aquí. Yo pienso que la función que realiza tu dirección o tu secretaría es mucho más amplia que las que podrían ser las de tus homólogos en otros órganos jurisdiccionales, porque cuando hablamos de las oficinas de compilación en otros tribunales, pues nos estamos refiriendo prácticamente a quienes llevan todo el acervo jurisprudencial y que se encargan precisamente de sistematizar y organizar y distribuir todo lo que son las tesis de jurisprudencia y tesis aisladas. Hoy, como bien dijiste, pues ha cambiado el sistema y la Corte incluso cambió la forma de hacer las tesis. Antes era pues muy común el rubro y luego venía el cuerpo de la tesis con el criterio que de alguna manera había externado el órgano jurisdiccional y hoy no, hoy hay otra forma de hacerlos, donde no solamente hay un rubro, sino algo que me parece a mí muy importante es que ahora se establece una síntesis de los hechos. Eso a mí me parece importantísimo, porque en muchas ocasiones yo veía cuando estaba en la corte que esa tesis querían que se aplicara a algo que no tenía nada que ver. ¿Por qué razón? Porque como que no se ligaba con por qué había surgido, cuál era la razón, y a veces podía tener aplicación en otros aspectos, pero no siempre. Y entonces hoy como que se entiende en un contexto más ubicado el hecho de que se establezca un resumen de los antecedentes y luego que se establezca el criterio y luego la justificación. Me parece que es una forma de establecer jurisprudencia mucho más comprensible, mucho más accesible y desde luego de una manera muy sintética. Y bueno, eso es tu función también dentro del tribunal, entiendo, ¿verdad? Es correcto, ministra. Esta parte de hacer esta síntesis, esta eh, proyección de lo que se dice en cada sentencia es nuestra labor. E incluso, bueno, también aprovecho para comentar que el tribunal tiene su sistema de búsqueda de jurisprudencias Eso es muy y importante que nuestro público lo sepa, ¿eh? Sí, qué bueno que lo es refieres. correcto. Y bueno, pues como decía, también esta secretaría hace muchas cosas más. Yo quise destacar las más relevantes, pero hace muchas cosas más. Y, por ejemplo, una de las cosas que estamos implementando, bueno, la secretaría también tiene a su cargo lo que es el sistema integral de difusión de juicios, en el que todo el tribunal alimenta este sistema, se lleva en la cuestión de las computadoras y ahorita estamos evolucionando a la parte de ya poder tener, por ejemplo, un juicio en línea. Y aquí también la Secretaría de Compilación entra a ver de qué manera va a poderse estructurar esto, tanto de manera, digamos, jurídica, que es la parte que se va a realizar, y hermanarla con la cuestión tecnológica, ¿no? Ver con la dirección de informática cómo se va a llevar a cabo esto. Y entonces, bueno, pues también traemos acá la parte de la cuestión tecnológica y, y pues tener que saber estas cuestiones de informática y de ver cómo se presentan, en fin. Entonces, sí es una Para ti no labor es muy difícil interesante la porque que tiene la estás Secretaría. joven y traen un chip diferente. Eso es problema Muchas para gracias, nosotros, ministra, por lo para de joven. mí.
Porque para nosotros sí es un salto generacional muy fuerte en el que no estábamos acostumbrados al uso de tanta tecnología de la información, pero tú estás muy joven, tu equipo es muy joven y evidentemente dominan todo el aspecto tecnológico, cosa que da mucho gusto, pero para nosotros Pues sí si no es lo dominamos, hemos tenido que aprenderlo, ministra. A mí me toca la tecnología y la cuestión de las computadoras. Ya cuando estaba yo saliendo de la carrera, mi tesis empecé a hacerla en una computadora y incluso ahorita la conservo en unos archivos que creo que ya son tan antiguos que las computadoras hasta las identifican como virus, pero bueno, desde entonces andamos con esta parte del manejo de la no, tecnología. pero ya Y es además a otra mí época. en lo personal me encanta, ministra, porque sí creo que la aplicación de las tecnologías y de las herramientas de la información es muy importante. Nos Por ayudan, creo que en esta pandemia que hemos tenido ahorita, eh, pues demostró su eficacia, su efectividad, porque permitió acercar a las personas sin necesidad de tener este contacto personal. Tanto, por ejemplo, ahorita este tipo de claro, pláticas y conferencias que tenemos a través de una videoconferencia, de una pantalla, y en nuestro caso acá en el tribunal, pues se implementó tratando también de encuadrar en el aspecto jurídico, en el marco jurídico, de poder presentar poder presentar unas demandas que iban a ser revisadas y ya para tener un menor contacto personal, ¿no? sí, Entonces, tienes lo que toda la también razón. estamos trabajando en esta secretaría es esta parte, le decía yo, de ver cómo el marco jurídico nos ayuda a seguir con esto, ¿no? Claro, por eso te digo, es una labor mucho más amplia de lo que es cualquier oficina de compilación. Y viendo todo lo que haces, todo lo que tienes que implementar, todo lo que tienes que sistematizar, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Tienes tiempo libre? Bueno, ministra, como dice la canción, el tiempo que te queda libre, si te es posible, dedícalo a mí. Pues mire, no, mi tiempo libre, que sí a veces se reduce mucho, pues en parte lo dedico a mi familia, a mis hijos, que son los que viven conmigo, estoy con ellos y una tradición creo que familiar que tenemos desde mis papás, ahora hasta mis hijos, es pues nos gustan mucho las películas, yo soy un fanático del cine, me encanta ver películas. Tengo una cita de una película para cada cuestión que me pasa en la vida. ¿En serio? Entonces, sí, así es. ¿Cuál es tu Entonces, película favorita? pues yo creo que son varias, pero si me dan así a nombrar alguna, es la de Sueños de Fuga. No sé por qué creo que de un personaje que resiste mucho una injusticia y bueno, al final con inteligencia logra salir adelante, ¿no? Entonces, esas y las, ¿cómo se llama? Las de fantasía, de futurismo y todo eso, eso es lo que me gusta. Por eso le digo que me encanta la parte tecnológica. No, y el cine, pues es un arte al que yo creo que poca gente puede decir no me gusta el cine, pero bueno, también existe esa posibilidad, a mí también. Es algo que me fascina, es muy entretenido, muy ilustrativo y uno va viendo también cómo van la tecnología influyendo en cómo se estructuran, cómo se elaboran hoy las películas y lo que tú decías, la tecnología también en estas películas que te agradan futuristas, pues los efectos especiales son impresionantes. No, Porque no se crean, luego saco algunas ideas de ahí. no, eso está magnífico. Bueno, podríamos pasarnos toda la mañana platicando contigo, Alex. Siempre Con todo tenemos gusto, una ministra. plática muy sabrosa cada que tengo el gusto de verte, pero bueno, el tiempo nos está ganando y tenemos que despedir el programa. Yo te De agradezco acuerdo. infinitamente que hayas aceptado esta entrevista, que nos hayas compartido todas estas vivencias, estas experiencias y estas cuestiones de carácter personal y familiar que también son muy importantes en la vida de cada funcionario. Te agradecemos muchísimo que nos las hayas compartido a nosotros y al público que nos está haciendo el favor de ver. Y lo único que quisiera, además de agradecerte por estar con nosotros, es si para despedir el programa eres tan amable de mandar un mensaje a nuestro público televidente. Claro que sí, ministra. Pues para empezar, el honrado y el agradecido soy yo. Poder platicar con usted siempre es un placer. Y bueno, como mensaje les diría que el tribunal pues sigue siendo un gran tribunal que está
al alcance de la ciudadanía y que creo que refleja esta parte de la impartición de justicia en todas y cada una de sus sentencias que son bien razonadas por los magistrados, magistradas y que pues tienen la certeza de que van a llegar a un órgano jurisdiccional que los va a atender, los va a escuchar. También hay un área de atención ciudadana de la que luego va a hablar mi compañera, la secretaria de Atención Ciudadana, y que pues tengan toda la confianza de seguir viniendo a este tribunal, que como precisamente la estadística lo demuestra, pues es muy justo por la parte de dictar sentencias que si el particular tiene la razón, estén seguros de que se la van a conceder y que va a estar apegada a derecho. Y por mi parte sería todo y muchas gracias, ministra, nuevamente. Al contrario, Alex, los agradecidos somos nosotros. Un abrazo y un gusto verte. Abrazo fuerte, ministra. Gracias. A continuación, tenemos también el gusto de tener con nosotros a la maestra Ana Claudia de la Barrera Patiño, que es titular de la Secretaría General de Atención Ciudadana del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Una mujer joven, guapa, con una gran experiencia porque empezó desde muy chiquita a trabajar en el Tribunal de Justicia Administrativa, entonces Tribunal de lo Contencioso, y pues ustedes la ven tan joven, tan guapetona, pues tiene 23 años de experiencia en el tribunal, lo cual quiere decir que empezó demasiado joven a trabajar, lo cual pues indica mucho de su profesionalismo, de su cultura del esfuerzo, porque al final de cuentas es eso. Bienvenida Claudia, gracias por aceptar estar con nosotros en este programa, gracias por darnos la oportunidad de conocer tu carrera, de conocer lo que la secretaría que tú atiendes y diriges en el tribunal hace, y sobre todo, pues, de que nos compartas algunas cuestiones de carácter personal o familiar que amablemente has aceptado compartir. Entonces, pues, se presento a ustedes sin mayor preámbulo a Ana Claudia de la Barrera Patiño. Y Ana Claudia, yo sé que tú eres Puma, eres también egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y además con una maestría dentro de un posgrado dentro de esta misma universidad. Pero considero que llegaste muy joven al tribunal. ¿Estabas estudiando en la Facultad de Derecho cuando ingresaste o fue recién Así es. terminada? ¿Cuándo llegas al Tribunal de Justicia Administrativa? Bueno, antes que nada sí quiero agradecer al magistrado presidente, doctor Jesús Alén Alemán, por esta oportunidad, por la confianza que me dio para ser titular de esta Secretaría General de Atención Ciudadana, que es un área tan noble, que de hecho siempre la denominé como el rostro amable del tribunal. Y a usted, ministra en retiro, Margarita Luna Ramos, gracias por la oportunidad también, por esta entrevista. Y la verdad es que usted es alguien a quien admiro y respeto muchísimo, no solo por su trayectoria profesional, sino también por la calidad de ser humano que es. Muchas gracias por esta entrevista. No, Felicidades. al contrario, Ana Claudia, el placer es para nosotros y sobre todo el placer de enseñarle al público televidente, pues la clase de funcionarios que integran el Tribunal de Justicia Administrativa, de funcionarias y funcionarias profesionales, capaces, trabajadores, honestos, como lo eres tú, como lo eres tú. Entonces, platícame, ¿cómo llegas y cuándo llegas al Tribunal de Justicia Administrativa? Bueno, siendo estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, bueno, y tuve la fortuna de ser alumna de un gran maestro, de hecho fue mi gran pilar en toda mi vida profesional, que fue el maestro Horacio Castellanos Coutinho, que en paz descanse, y él me dio la oportunidad de incursionar dentro de este tribunal, de los cuales ya llevo 23 años y que ha sido ya parte de mi vida. Prácticamente aquí me he desarrollado en todos los sentidos aquí. Aquí ingresé en el año de 1998. Sí, ¿no? Primero Pues muy ocupé, jovencita. sí, en el año de 1998 aquí empecé como defensora jurídica. Estuve 2 años y medio como defensora.
Posteriormente se abrieron convocatorias para ser secretaria de acuerdos y tuve la fortuna de estar directamente en Sala Superior, donde ya cuando el magistrado Horacio Castellanos baja a ponencia, estuve con él 2 años y posteriormente 17 años con la magistrada Laura Emilia Cebes No Gutiérrez, me digas, a quien también, le debo, sí, sí, a otra quien le debo magistrada, pues de todo. muchísimos años. Creo Sí, que lleva así ya es. 30 años, Laurita, en el tribunal. Sí, sí. No, Sí, pues tienes sí. toda la experiencia, toda la experiencia. De ella recibí, la verdad, con toda su experiencia, ahora sí que la exploté, la exploté en ese sentido, porque me dio todo ese aprendizaje que he tenido aquí dentro de esta institución, ha sido por ella, porque fueron 17 años, y el apoyo incondicional, porque la verdad es que sí me permite decirlo, la considero como una gran amiga, y ella me lo ha permitido así, y a la fecha me sigue apoyando en todos los sentidos. Sí, fíjate que hablas de dos personas que han sido muy significativas en tu vida, que Sí. curiosamente yo también he conocido muy de cerca. Don Horacio Castellanos Coutinho fue mi maestro en el posgrado en la Facultad de Derecho, además de que es mi paisano, porque él era originario de Chiapas. Ah, Entonces, sí. hubo una Es- gran afinidad por esas dos situaciones, por haber sido mi maestro y por ser mi paisano. Entonces, sí tuve la oportunidad de tratarlo y sí, al igual que tú, coincido plenamente que era una persona extraordinaria, un buen jurista y además era una gente con un trato muy educado y muy amable. Era Entonces, ahí una sí dama tuviste en mucha todos los suerte. sentidos, cómo se dirigía con todos nosotros. Era una dama, un señor, un gran señor. Sí, sí, estoy totalmente en la misma sintonía tuya. Y en el caso de Laurita Cebes, pues también la conozco perfecto desde hace muchísimos, muchísimos años, en el que yo tenía una compañera que era integrante de sala superior, y ella es la que por primera vez hace muchos años me invita a desayunar con los magistrados, que en ese entonces integraban el tribunal, y entre ellos ya estaba Laurita. Entonces, desde entonces la he tratado y la verdad también, como tú dices, una gente muy comprometida, una gente muy amable, con un trato extraordinario, de la que también te puedo decir, considero que existe una amistad y yo también la quiero mucho. Entonces, fíjate qué coincidencias. Dicen que esta vida es un pañuelito. Todo es un ciclo, así es, Todo se va exactamente. No hay- relacionando de una manera o de otra y bueno, yo creo que es parte de la cotidianidad y de las experiencias que la misma vida nos va forjando. Claudia, la Secretaría General de Atención Ciudadana es lo que para otros órganos jurisdiccionales sería una defensoría de oficio. A mí me encantaría que le platicaras a nuestro público, me encantó cómo lo clasificaste, la cara bonita del tribunal, la cara Sí, amable del tribunal. ¿Por qué razón? Porque es la que tiende la mano, la que ayuda al justiciable, al ciudadano de a pie que no sabe cómo defenderse de ciertos actos. Me encantaría que empezáramos entrando en materia para que nos digas qué hace la Defensoría, cómo lo hace, qué tiene que hacer una persona de la Ciudad de México cuando tiene un problema con alguna autoridad de esta misma ciudad y quiere impugnar esos actos que le están afectando y acude a tu oficina dentro del Tribunal de Justicia Administrativa precisamente para poder promover quizás una demanda ante el propio tribunal. Platícanos de qué se trata, cómo se hace y qué tiene que claro que hacer sí, la gente para lograrlo. claro que sí. Si me permite también hacer un pequeño comentario de cómo surgió la Defensoría Jurídica. ¿Sí? Hace 50 años, exactamente en julio de 1971, cuando surge un tribunal administrativo innovador y vanguardista en competencia local, y para brindar un mejor servicio a toda la ciudadanía, se creó la entonces Defensoría Jurídica. Como era un juicio contencioso nuevo para todos los ciudadanos del entonces Departamento del Distrito Federal, empezó únicamente con 2 abogados. Ellos brindaban la Chiquitita. asesoría y cuando era procedente, sí, el juicio ya actuaban como abogados defensores.
De hecho, un día platicando con el magistrado Castañeda, él me hizo el comentario que dependía directamente de la Dirección General de Servicios Legales y ya posteriormente se dependió directamente del tribunal y está adscrito a presidencia esta atención ciudadana. En aquel tiempo se utilizaba una pequeña papeleta a mano con los datos personales de las personas que acudían con nosotros y se entregaba al abogado. Y una vez que ya el abogado analizaba los documentos que traía las personas, determinaban si era procedente el juicio. En aquellos momentos no duraban tanto los juicios. Incluso todavía se usaban las máquinas de escribir. Todavía en el año de 1998, cuando yo llegué, me llegó a tocar las máquinas de escribir con los papeles con carbón para hacer los traslados. Y bueno, y no había la cantidad de juicios como lo es ahora. Ahora podemos decir que aproximadamente estamos recibiendo 70 personas diarias aquí y que podemos decir que al año son 13,500 personas que estamos No, bueno, eso recibiendo habla aquí muy en bien esta de tu dependencia. secretaría, porque ¿qué quiere decir? Que la ciudadanía primero está conociendo y sabiendo que puede acudir al tribunal, a esta parte en la oficina que tú diriges, para poder solventar o solucionar un problema. Y si ha ido increciendo, pues quiere decir que la labor que han desarrollado tú y tus antecesores en esta oficina, pues ha sido pues prácticamente pues muy agradable y buena. ¿Por qué? Pues porque la gente cada vez se acerca más. ¿Sí? E incluso hasta hemos tenido un 97% de efectividad de los asuntos que se interponen aquí en esta área se han ganado por esta área, que es cuando se No, interponen pues los es un juicios. rating altísimo, Sí, altísimo, lo cual quiere decir que les da mucho prestigio y sobre todo confianza. Yo creo que la ciudadanía, qué bueno que platiques estas estadísticas, porque el público que nos ve, pues debe de saber de la eficacia de una oficina en la que los van a defender y van a promover, pues asesorándolos adecuadamente para obtener una resolución favorable. ¿Qué sí, más nos pueden platicar? ¿Qué hace un ciudadano? ¿Cómo le hacen para acudir sí. contigo? ¿Qué es lo que hace? El ciudadano tiene que llegar aquí con nosotros a esta Secretaría General de Atención Ciudadana. Va a llegar con el documento el cual se siente afectado, es un acto de molestia que le está afectando, que se está afectando su patrimonio. Acude con nosotros y una vez, pero eso sí, muy importante, que venga dentro de los 15 días en que se le notificó, porque muchas ocasiones vienen meses después o lamentablemente, pues los tiempos son fatales para nosotros. Entonces sí es importante que vengan dentro de ese plazo. También es importante que traigan aquel documento para cual acrediten el interés que tienen. Esto significa que acrediten que a él se le está afectando en su patrimonio, en su esfera de derechos. Y asimismo, también, una vez que llegan a nuestras instalaciones, se le va a llevar a cabo un FIS, que se llama un formato de identificación de servicio. Aquí se les registra todos sus datos personales y porque siempre debe de haber comunicación con el abogado. ¿Y qué significa esto? Que una vez que ya los documentos que se lo entregan al abogado, él va a analizar si es procedente o no el juicio, si somos competentes para conocer del mismo. E incluso si llegara a ser un momento en que se determina que no somos competentes, se le va a dar todos los argumentos a la persona para que se le canalice a la dependencia correspondiente para que le den la atención que Eso requiere, la es asistencia jurídica. importantísimo. Sí, Eso es claro. importantísimo, Ana Claudia, porque no es Sí, solamente brindarle la asesoría que ustedes dentro de sus atribuciones y competencia pueden hacer, sino decirle, no es aquí, pero tienes la posibilidad de acudir a este otro lado. así Entonces, es, no se el les no es canaliza. aquí y a ver Dios cómo te ayuda o a ver qué haces, ¿no? No, no, sino es canalizarlo a la oficina correcta. Eso es muy importante. ¿Y qué más, Claudia?
Aquí estamos, somos 15 abogados, son 15 abogados que en materia administrativa, fiscal y de responsabilidades de los servidores públicos, los cuales constantemente se están capacitando para cumplir con todas las expectativas y necesidades para poder brindar un mejor servicio a toda la ciudadanía. Y estos 15 abogados, Claudia, Sí, también son por decir algo, defensores, asesores, ¿qué sí, categoría ellos, tienen y cuál exactamente. es su función? Sí, ellos, aquí se brinda el auxilio jurídico. ¿Qué significa esto? Que se asesora, se orienta y se representa legalmente a las personas. Pero eso sí, como la naturaleza de nuestra área es apoyar a todas las personas de escasos recursos que se sientan afectados por un acto de autoridad. O sea, Ellos, ¿cómo califican que la persona es de escasos recursos o si una persona no consideran ustedes que es de escasos recursos? ¿Pueden no se, rechazar no su, se su, analiza, su, no se hace un estudio socioeconómico. calificación? Aquí realmente Ah, somos un tribunal de buena fe ajá. y se les apoya realmente a los ciudadanos que acuden con nosotros porque que se sientan vulnerados por ese acto de autoridad, por ese acto de molestia, que siempre es que sea de la Administración Pública de la Ciudad de México, que es porque Claro. es nuestra competencia, porque la competencia nos las da nuestro propio tribunal. Sí, fíjate que a mí me parece muy importante lo que señalaste hace un momentito de qué es lo que tendrían ellos que saber para que puedan ustedes realmente ayudarlos. Y lo que tú dices, primero, acudan dentro de los 15 días, a partir Sí, de que se les haya notificado. Y eso nuestro público debe de tenerlo muy claro y muy cierto. Em, si no acuden dentro de ese plazo, la demanda que la Defensoría o la Secretaría de Atención Ciudadana pudiera presentar ya va a ser extemporánea. va a ser Ese es el extemporáneo. problema, entonces ya no la van a estudiar, la pueden desechar incluso de entrada. Y De yo creo que entrada, también es una situación que ustedes deben sopesar y decir, pues no tiene ni caso presentarla, no la van a desechar. Entonces, eso para la ciudadanía es muy, muy importante. La otra que dijiste también me parece de suma importancia y por eso la estoy recalcando, porque sí, nuestro público debe de saber que no es nada más, ya vine, tengo este problema y solucionenmelo. No, que tienen de alguna manera que aportar las pruebas necesarias para poder tener una instancia en la que tengan una resolución estimatoria. La otra así es. decías, y me parece necesario recalcarlo, el acto que les afectó, la resolución de la autoridad, o qué es lo que les está molestando, o, digo, puede ser escrita o puede ser verbal, porque también hablamos de clausuras en la que llegue el inspector y dice, te voy a clausurar o te voy a levantar el puesto, y no enseña necesariamente una orden. Pero si existe por escrito, bueno, tienen que llevársela a la El secretaría, documento, es presentarla y decir, correcto, esto sí. es lo que está emitiendo la autoridad y contra esto no sé qué hacer, por eso acudo a ustedes y se los pido. Y la tercera que también señalaste, que se me hace importantísima, dijiste la que satisfaga el interés jurídico o legítimo para acudir al En su juicio. caso, ¿Y cuál así es ese es. interés? Bueno, me quieren clausurar, pues yo soy el dueño del Dueño del establecimiento, tengo el establecimiento. permiso correspondiente, tengo la declaración de apertura, porque si no, imagínense, el tribunal no puede constituir derechos para dar lo que la autoridad competente no le ha dado, ¿no? Entonces, un Sí, poco es ayuden a la secretaría a que los pueda ayudar. Y eso me sí, parece importantísimo. Dijiste tres elementos fundamentales para el éxito de un juicio. Me así parece muy, es. muy bien. Una Carlos, demanda bien hecha definitivamente se va sola. exactamente, una Sí, demanda con todos que los va fundada, documentos, que va motivada y que va acompañada de los elementos todos los probatorios elementos. suficientes, es una demanda que puede tener buen fin y es lo que ustedes buscan, porque esa es la razón de ser de la Secretaría. Eh, ¿Cómo turnan los asuntos? ¿Cómo van llegando? ¿Se los van turnando a los 15 abogados? ¿Cuál es la Sí, mecánica? tenemos de los 15 abogados van por módulos. Aquí acuden y se les da primero un folio y ya una vez que lo analiza el abogado,
ya se les designa un turno y se le van haciendo todo un rol para que todo sea equitativo por cada uno de los abogados, que todos tengan la misma cantidad de asuntos que van llegando. Sí, aquí hay una carga, pues, de trabajo muy equilibrada dentro de las Así es. personas, que integran la secretaría. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Pues, las cargas de trabajo así deben ser distribuidas. Algo que me encantaría Ujú. que también les comentaras, Ana Claudia, es Sí, ¿qué actos son los que se pueden impugnar, ante el Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Qué tipo de actos? Porque, sí, bueno, pueden surgir mil cosas que no sí, claro. necesariamente son de la competencia del tribunal. ¿Cuáles serían los actos en los que los ciudadanos pueden decir, oigan, pasó Sí, esto y quiero que me defiendan? sí, nosotros nos regimos por la competencia que nos da la propia ley del tribunal. Y los que más comunes que suelen ser son multas de tránsito, boletas de derechos por suministro de agua, determinaciones de créditos fiscales, resoluciones de procedimientos administrativos, acciones públicas, ahora con la ley de anticorrupción, juicios de responsabilidades de servidores públicos por faltas graves, silencios administrativos, reparación de daño patrimonial y dictámenes de pensiones de policías, entre otros, pero los más comunes son los que acabo de comentar. Eso es muy importante también saber, Sí, porque no es para llevar al tribunal un problema familiar o un problema de sí, divorcio, un problema de arrendamiento, un problema sí, de claro. cumplimiento de contrato. Es un tribunal de justicia administrativa y Ana Claudia ha marcado de manera muy precisa los principales actos. No quiso decir que sean los únicos, pero Sí, los no. más recurrentes por los cuales la gente acude al Tribunal de Justicia Administrativa y vean, con un promedio de bateo del 97% de tener Sí, éxito en con una gran sentencia orgullo. favorable, que eso es maravilloso, ¿no? No cualquiera puede decir eso, hasta en un despacho de abogados connotados, no se tiene siempre ese porcentaje tan favorable de bateo, no es fácil. Sí, así es. Ahora, yo creo también que es importante que nos pudieras, platicar, de la mujer, de la funcionaria que, de alguna manera, pues este tribunal se ha caracterizado, y lo digo con mucho orgullo, se ha caracterizado por ser un tribunal en el que no ha sido necesario esperar a tomar acciones positivas para darle el lugar que le corresponde a las mujeres. Es un tribunal que desde hace mucho le ha brindado oportunidad a las mujeres y bueno, tú eres una prueba de ello, que desde hace Muchas gracias. 23 años tú estás desempeñándote dentro del tribunal, creciendo y además sin obstáculos. Yo creo que en la medida de tu desempeño, pues has ido cada vez escalando posiciones. ¿Y qué es lo importante? Pues que fuiste adquiriendo experiencia dentro de la propia carrera del Tribunal de Justicia Administrativa. Pero de manera personal, ¿qué hace Ana Claudia diferente al trabajo jurídico dentro del Tribunal de Justicia Administrativa? Sí le quiero comentar que una de las grandes satisfacciones que tuve en mi vida personal, además de mi hija, que es el mayor tesoro que tengo, que en mi vida deportiva fui campeona mundial de karate. No, Dios mío. Y No, tuve esta disciplina, bueno. sí, sí, esta disciplina que nos inculcó mi padre, que también él, de hecho toda mi familia, excepto mi mami, aunque ella es militar y no necesita este tipo No, de, bueno. sí. eh, Aquí mi papá nos inculcó tener un deporte. Y Sí. aquí realmente el llegar a este tipo de eventos como mujer y destacar representando a México fue una de mis Sí, grandes qué satisfacciones. orgullo. Qué Sí, de hecho orgullo. pedía permiso a la sala superior para salir a competir al extranjero
¿A qué lugares representando del a mi país. extranjero fuiste a competir, Ana Clara? Estuve en Europa también y en Estados Unidos, porque en ese momento era la que era la National Black Belt, la NBL. Ahora ya ha cambiado a otras áreas donde se competía el karate, o sea, que era la disciplina que es la que toda mi familia ha practicado y que practiqué por más de 20 años. Qué Así es. impresión, nunca me lo hubiera imaginado tan finita, verte haciendo karate, no me lo hubiera imaginado, pero Sí, además es así, una disciplina, yo creo, que forma mucho el carácter, que forma sí, mucho a la gente, porque yo tengo entendido, no, nunca he incursionado en este deporte, pero sí tengo entendido que lo primero que les enseñan es a ser pacíficos, es a evitar llegar a buscar una pelea hasta que es inevitable, ¿no? sí, es te ayuda a estar una equilibrada física y mentalmente y tener siempre esa seguridad de que tu integridad física siempre va a estar bien. Eso. Entonces, sí es importante, el deporte en general es importante para todos, pero esta disciplina, la verdad, sí es importante para Nadie te puede mujeres, decir que hombres, no a niños, nada, todo. Ana Claudia. Mande. Después de haber sido campeona de karate, campeona mundial de karate, no bueno. Incluso mi Hay esposo. que verte con mucho tiento. Esto sí lo No comentó un día mi enojarte. esposo, incluso comentó mi esposo que en paz descanse, que él se casó, dice, por la fuerza, por la ley y por todos los sentidos, o sea, por la ley, por la fuerza también. ¿Cómo fue? Así estamos. Fíjate, eres muy joven para haber enviudado. Bueno, las cosas a veces no las puede uno, detener, ni mucho menos. Son cosas que el destino nos depara y ni hablar. Pero afortunadamente, bueno, pues también tu hija llena gran parte de tu vida. Estás muy joven, estás muy guapa. Y bueno, yo creo que todavía hay mucho, mucho por delante. No, Ana Claudia, es un placer platicar contigo. Yo nunca me hubiera imaginado que hubieras practicado un deporte de esa naturaleza, pero finalmente, pues eso nos demuestra que las mujeres, pues son capaces de incursionar Claro en que lo que sí. sea, en lo que Sí, sea. Antes se hubiera pensado, o al menos en mi época, pues sí se pensaba, no, no, este deporte no es para las mujeres. Teníamos como roles muy establecidos. Para las mujeres tenían que ser cosas, pues como de bordar, coser, otro tipo de hobbies, ¿no? En cambio, esto habla mucho también de la educación que te dieron en tu casa, en esa manera de crecer libre, de no estar rodeada de estereotipos y el decir, claro. esto me agrada y esto es lo que voy a hacer. Y finalmente, que no es algo en lo que tenga que encasillarse como actividad para hombres nada más o para Sí, mujeres nada claro. más, que tanto los hombres como las mujeres pueden desarrollar la actividad que cada quien considere que le agrada, que le hace feliz, y a mí esto me parece extraordinario. Además, hoy Sí, en día, con tanto problema de inseguridad, yo hasta sí. digo que lamento no haber aprendido, de veras. Pero, ¿cuántos años practicaste el deporte ya de manera, pues, prácticamente, Eh, profesional? No, 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 sí se puede decir que es 25 profesional. años. Sí, sí, 25, de alto rendimiento, sí, 25 años. deportista de 25 alto años. rendimiento. No, Sí, bueno, fue de alto rendimiento porque para llegar a esos niveles mundiales sí tiene que ser, estar constante de lunes a domingo, sí. prácticamente, y varias Fíjate, una horas. mujer muy completa, Ana Claudia, Muchas porque gracias. una mujer exitosa profesionista, una mujer que se realizó personalmente y familiarmente con su hija, su esposo, y además una mujer que practica un deporte que además la hace sobresalir a nivel mundial como un orgullo nacional. Sí, Oye, sí, qué así es. bonito, felicitaciones. Muchas Pues para gracias. que nuestro público vea qué gente integra el Tribunal de Justicia Administrativa. O sea, gente, cultura del esfuerzo en todo el sentido amplio de la palabra. De veras, qué Muchas maravilla, Ana gracias. Claudia.
Ay, pues podríamos seguir platicando contigo el resto del día en estas situaciones tan interesantes y tan bonitas. Sin embargo, el tiempo juega en nuestra contra, Ana Claudia. Pero ha sido un placer escucharte. Dejas una gran enseñanza para todos de esta tenacidad en tu vida profesional, deportiva, como madre. Y yo te agradezco muchísimo que nos hayas compartido todas estas vivencias, tanto personales como profesionales. Y yo lo único que te pediría para despedirte de nuestro público televidente es si eres tan amable de mandarles un mensaje. Claro que sí, muchas gracias. Les hago una atenta invitación a todas las y los ciudadanos a que tengan confianza con nosotros. Acudan a esta Secretaría General de Atención Ciudadana para que se nos permita cumplir con esa noble función de que las personas de escasos recursos, que por diversos problemas que enfrentan, tienen la necesidad de que se les oriente, asesore y represente jurídicamente en materias competencia de este tribunal. Muchísimas gracias por su amable y distinguida atención. Al contrario, Ana Claudia, gracias a ti por este rato tan agradable, tan ameno y tan ilustrativo, porque al final de cuentas cumple con esa misión de enseñarle al público televidente lo que son los funcionarios y las funcionarias del Tribunal de Justicia Administrativa. Te agradecemos muchísimo tu presencia y a ustedes, público televidente, que nos favorece con su presencia. Le agradecemos muchísimo el favor de su atención y los invitamos a los siguientes programas que tiene este tribunal en el marco de conmemoración del 50º aniversario de su fundación. Conoce a tus funcionarios y a tus funcionarias del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por su atención.